Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática original de San Rafael Televisión. Nuestro saludo muy cordial, con mucho cariño, con mucho agradecimiento al Estadero Yacutur en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrada por el municipio de San Rafael. Leemos a nuestro querido amigo León Tolstoy, con su frase ahí un poco haciendo analogías sobre la personalidad de la gente, sobre todo enfocado en ese punto neurálgico y complicadito y fastidiosito que se llama la vanidad humana. La vanidad. Entonces, nuestro querido Tolstoy nos dice: un nombre es como una fracción cuyo denominador corresponde a lo que él es, en tanto que el denominador es lo que cree ser. Cuanto más grande el denominador, más pequeña la fracción. Ya la hemos explicado, yo creo que ustedes ya la entienden. No hay que ser vanidoso, hay que ser alegre, tranquilo, amigo de todo el mundo. Uno puede estar bien vestido, bien organizadito, sí, presentable, ser un caballero respetuoso, todo aquello, pero no ser vanidoso. No debería ser vanidoso, no hay para qué. Listo. Con esta advertencia de que no podemos ser vanidosos, hacemos una pausa en nuestro programa. Nos vemos en unos cuantos segundos para continuar hablando sobre Isaac Newton. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar a su programa Matemágica. Veníamos diciendo que Isaac Newton, no les voy a escribir esta vez solo los numeritos, 1642, 1727. Entre estos años fue que vino Isaac Newton aquí a proponernos sus inteligentes descubrimientos, ¿cierto? Y habíamos dicho que él, antes de entrar a la Universidad de Cambridge, él se leyó a René Descartes, él se leyó, por supuesto, a Johannes Kepler, él se leyó, esto no es con doble P, no, esto es una sola P, listo. Vamos a organizar esto bien, que no me quede feo, que no me quede con mala ortografía. Después vienen los alemanes y me dicen que porque yo les enseño mal el alemán, y tengo que ponerme a explicar un montón de cosas porque puse la P, ¿cierto? Mejor que no vengan aquí los alemanes. De donde venga Hitler, ¿para dónde cogemos? Listo. Después entonces también se leyó a Galileo Galilei. Después entonces él se leyó a Pierre Gassendi, que este era un monje, ¿cierto? Este sí es con doble S. Sí, Pierre Gassendi, que era un monje, pero que también hacía mucho sobre la ciencia rudimentaria, digamos así, que se hacía en la época. Pero ya la ciencia, y eso que es muy pertinente, la ciencia que llama la capacidad de raciocinio, el razonar, ¿cierto? Estaban apenas empezando, pero ya había mucho sobre lo que trabajar. Este señor entonces también era un monje, un clérigo, un sacerdote católico, pero también hacía y trataban de unir, ¿cierto? Trataban de unir qué decía la ciencia, pero qué decía la religión y cómo podíamos unir. Y todavía hoy hay científicos que tratan de hacer eso. Parece que es un poquito complicado, pero bien, vale. También sabemos que él se leyó, les dije, a Thomas Hobbes, que este no tiene mucho que ver con la ciencia y la matemática, pero es una persona muy importante en la filosofía de la política, así, en la filosofía de la política, listo. Él también se leyó, entonces les mencioné a otros dos, Robert Hooke, esta es una R, Hooke. Ellos alcanzaron a ser amigos y después tuvieron unas peleas, ¿cierto? Y el otro es Robert Boyle, que también es un
también es un clérigo. Este señor Boyle es, digamos que tiene, es como, ¿cómo llamaría eso? Anglo-irlandés. Él era de Irlanda, pero también como Irlanda ha pertenecido durante hace muchos años, es parte de, por lo menos de la Gran Bretaña. Entonces Gran Bretaña es toda la isla, ¿cierto? Y lo llaman también Gran Bretaña y lo llaman el Imperio Británico, y entonces el Imperio Británico también ha absorbido a la cultura irlandesa, pero los irlandeses también se la pelean, no queremos pertenecerte a vos, queremos ser autónomos, en fin. Este señor Robert Boyle era irlandés, pero también tenía muchos nexos con Londres, y entonces él como que pertenecía a ambas cosas y él no tenía ningún conflicto en eso. Pero él sabía que al interior de esa situación en esa época, todavía hasta hoy, hay muchos problemas porque los irlandeses no quieren ser, digámoslo así de afán, esclavos, ¿cierto?, de los británicos, de los ingleses. Están en la misma isla, eso sí es cierto, en Gran Bretaña. Okay. Pero Robert Boyle, va a aclarar una cosita pequeña aquí porque es importante este señor. Cuando uno tiene un gas como el que le venden a uno para cocinar, metido entre una botella, como esas botellas grandes, en el gas de 40 libras, ¿cierto? Usted puede tenerlo, y se hacen ensayos sobre eso. Un neumático, usted echa aire, y mientras más aire eche, ¿cierto?, va a haber mayor presión, ¿cierto? El neumático va a estar más apresionado porque usted le echa mucho más aire. Entonces está la presión, ¿cierto? La presión del gas. Estos ya son explicaciones desde la física, no desde la química propiamente, desde la física. Un gas cualquiera, oxígeno, hidrógeno, el que le venden a uno el gas, que eso es principalmente oxígeno. No, eso es, yo no sé qué es. Muchachos, ahí les queda tarea, me escriben ahí por el WhatsApp qué es lo que contiene el gas que le venden a uno en las bombonas de gas para cocinar. Entonces, ese gas ahí está sometido a una presión. Mientras más gas echen, ahí hay más presión, ¿cierto? Más se infla el neumático. Pero también eso entonces tiene un volumen, porque a medida que usted eche, puede que el neumático, pero llega un momento en que el neumático ya no va a abrir más. Entonces lo que hace el gas es comprimirse un poquito, ¿cierto? Estar más estrechas las moléculas. Ya usted le echa tanto que ya el neumático no puede estirarse más. Entonces lo que hace allá dentro del gas, dentro de ese neumático, es simplemente juntar más las moléculas. Y al juntarse más las moléculas, también aumenta la temperatura. Puede que no se sienta así. Uno pone la mano en el neumático y le echa más gas y usted con seguridad no va a sentir el cambio de temperatura, pero adentro sí hay un pequeño aumento. Mientras más gas eche, un pequeño aumento. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que como están más juntas, va a haber más choque entre las moléculas, más choques, porque están más juntas y están más aprisionadas, entonces mucho más. Y esa velocidad, aumenta la velocidad de choque, y el choque, cualquier choque, esto produce calor. Eso sí es fácil, usted hace así y ya, ahí siente que se le calentaron las manos. Con 3 pases que haga, ya, usted ahí mismo lo siente. No me digan que no, pero usted porque todo me lo niega, no me vea, ya, sí o no. Qué pereza con ustedes, hombre. Hey, listo. Lo que pasa es que es muy difícil, pero si usted pone allá unos, ¿cómo se llama? Termo es para medir la temperatura. Ay, se me olvidó, eso tiene un nombre específico. Que es tan sensible esos hilitos. Yo manejé esas cosas, pero es que se me olvida cómo se llama, unos cablecitos. Bueno, es un termómetro, pues, pero es muy fino, que mide ya aumentos de temperatura muy mínimos. Y tengo aquí en la punta de la lengua ese aparato, que yo lo manejé, de verdad. Yo trabajé en una empresa donde tenía que manejar mucho eso. Entonces, la presión, el volumen y la temperatura de un gas
depende de qué tanto gas haya, en fin, todo eso. Esto fue lo que descubrió el señor Robert Boyle, que no lo vamos a leer mucho más ahora ni lo vamos a estudiar, pero es bueno saber esto, ¿cierto? Un poquito ahí de cultura general. Robert Boyle tiene que ver con la presión, el volumen y la temperatura de los gases, y esto tiene muchas variaciones. Ok, todos estos personajes estaban haciendo la gran revolución científica del siglo XV, XVI y XVII. Y claro, después, y un poquito hasta el 18, pues, estos personajes que se leía Newton. Ya Newton es parte de los personajes de la gran revolución científica que pasan al siglo XVIII. Pero los primeros que él se leyó, no todos estaban en el siglo XVIII. Pero entonces él se leyó gente que estaba en el siglo XV, XVI y XVII, digámoslo así. Y principios del XVIII. Él se los leía. 300 años ya llevaban ahí dándole a esa revolución científica. Perfecto. Entonces, Descartes era una persona muy inteligente. Ya sabemos que, aquí lo dijimos una vez, bueno recordar, René Descartes, lo del plano cartesiano, ya lo dijimos, ustedes ya son expertos en plano cartiano. Pero René Descartes tenía una cosa rara en el mundo. Ahora, él sí se dio cuenta desde joven que él quería entender el mundo, lo que él pudiera, ¿cierto? Él quería ser un matemático, pero también detrás de la matemática, casi siempre detrás de la matemática aparece la física, generalmente la física, también la química, pero es un poquito más, hay menos ejemplos para uno entender cómo la matemática y la química están relacionadas. Es como más difícil, sobre todo para mí que no soy experto en química. Entonces, René Descartes, para la época, también descubría otras cosas, o las descubría no, por lo menos veía unos fenómenos y trataba de ponerles un poquito de razonamiento. Entonces, uno de los grandes pensadores, filósofos y matemáticos de la época era René Descartes. Bueno, aquí está René, Renaud, René, no Renaud. Renaud, ¿saben qué es hombre? ¿Para qué sacan las palabras ahí que no tienen nada que ver? Entonces, René Descartes era un hombre que marcaba las pautas de esa época de la ciencia. Entonces, René Descartes habló sobre la luz, hizo una teoría de la luz, ¿cierto? René Descartes, y esa la adivinó, porque yo lo voy a decir de una vez, porque, bueno, la adivinó a medias. René Descartes decía que había algún fenómeno ahí en la luz que se volvía como una onda, ¿cierto? Ya hemos hablado aquí sobre eso, que había una teoría de la luz que era corpúsculos, ¿cierto? Unas minúsculas bolitas ahí en las esferitas, corpúsculo. Pero estoy muy mal. Corpúsculo, esta vez sí me falló la mecánica de los nombres. Un cuerpo, una materia, unas bolitas ahí. Y René Descartes dijo, esas bolitas vuelven todo, lo vuelven ondas. ¿Cierto? Entonces René Descartes era partidario de que la luz es un fenómeno ondulatorio, ¿cierto? Habló también sobre óptica. ¿Por qué es que los seres humanos vemos? ¿Por qué es que la luz se propaga? En fin, habló también sobre la luz. También habló sobre cómo era que por qué se movían los planetas, porque había cierto movimiento que ya se sabía desde Kepler, todos estos asuntos, cómo se movían, digamos, los cuerpos siderales, la luna, el sol, la tierra. Entonces él habló de unas cosas que se llaman los vórtices, eso lo dijo René Descartes. Entonces él habló de vórtices. Vórtice es como un viento huracanado ahí, fuerte, en fin. Un vórtice, no es vértice. Vértice es otra cosa, con E, es vórtice, ¿cierto?
unos vórtices, como unos vientos ahí, como unas tormentas que van y llevan. Entonces él decía que el universo estaba compuesto como de unos cuerpecitos, de unas cositas ahí, de unas esferitas minúsculas, unas peloticas ahí chiquitiquiticas, ¿cierto? Que ellas sí se movían, estas se movían por todo el universo. Esto era lo que creaba los vórtices. Entonces, que por ejemplo, la luna surgió de un vórtice, que se puso estas bolitas, se pusieron a jugar ahí y a moverse casi en redondo una detrás de otra, así, a moverse en círculo y en espiral, y ¡tran! Fue apareciendo el Sol, y siguieron para otro en otro lado, ¡tran! Y apareció Júpiter, ¿cierto? Porque había más fuerza en esos vórtices, en fin. Muchachos, yo no me leí bien esa teoría. Yo sí la ojeé. Pero yo no puedo quedar mal. Yo tengo que decir, muchachos, yo me la leí toda, la entendí toda, pero es que como en mi cabeza hay tantas cosas para poder venir a ustedes a explicarles esto aquí, que entonces a mí se me olvida. Yo tengo que decir eso para quedar bien con ustedes, listo, pero de verdad, yo me la leí, yo no he tenido tiempo, listo, pero más o menos de qué se trata. Y entonces, claro, esos vórtices también no solamente se mueven en redondo y terminan volviéndose esferas grandes como el Sol, sino que simplemente ellas van moviéndose y como se mueven y son tantas, entonces van moviendo también al Sol. O sea, el Sol es empujado por esas esferitas que en algún momento llaman vórtices, ¿listo? Esa es la teoría de René Descartes. O sea, René Descartes le metió el diente a mucha cosa. Hasta le metió el diente a los vecinos porque él, ustedes saben, eso sí lo dijimos aquí, yo creo que ustedes lo deben recordar. Él era ¿cómo es que se dice, hombre, en la milicia? Ya sabemos que René Descartes era un mercenario. Este esto viene de mercado, vendo mercados, yo me vendo, yo soy, y entonces él también le tiraba a los vecinos, y llegaba el rey de San Rafael, Oscar Giraldo, y le decía, hey, entonces qué viejo René, venga, yo le pago para que me ayude a pelear contra los de Guatapé, y decía, listo, ¿cuánto vamos a pagar? Y hacemos el negocio, y en la mitad de la guerra, llegaba el rey de Guatapé y decía, ¿sabe qué, René? Venga, yo le doy 500 pesos más, y él arrancaba y me dejaba a mí embalado y me mataba, ¿cierto? Ese era el estilo de René. De verdad, él sí sabía, era de una familia muy, muy acomodada, casi en la nobleza, el papá. Pero René Descartes sabía que a él no le gustaba mucho trabajar. Mira, a él le fascinaba era, de verdad, estudiar. Eso es lo que pasa. Y sabía que él algún día se iba a dedicar a eso, ya lo tenía en su cabeza. Entonces él necesita conseguir plática. Por supuesto que entre las cosas que el papá le dejó algunas casas, ¿cierto? Y entonces él las alquilaba y de ahí venía plata, y también de vender sus conocimientos a los ejércitos, ¿cierto? Al ejército de Guatapé y al ejército de San Rafael, entonces él también tenía platica, y después ya con la platica se echó a bacanearse, y entonces por las mañanas se levantaba tarde, ya eso lo dijimos, se levantaba bien tardecito, tipo 10 de la mañana, todo bacaneado, se ponía a estudiar en la misma cama, le traían el chocolate. En esa época se había chocolate en Europa, de aquí lo llevaban muchachos, ya van a decir que no hay, allá tomaban chocolate en esa época. René Descartes con seguridad, con la plata que tenía, con la plática que tenía, perdón, se tomaba sus chocolaticos bien bacanos, listo. Y su vinito, por supuesto, porque era francés, los franceses no toman tanto chocolate, pero vino. Listo, entonces tomaba sus vinitos, empezaba el desayuno con carnita molida que le gustaba mucho, y frijolitos ahí recalentados, todo aquello, ¿cierto? Y se ponía a estudiar, entonces el para eso necesitaba la plática, y también por eso se volvió mercenario, es que era, bueno. Oiga, yo no he conocido gente más bandida, de verdad, que es toda esa gente, todos esos países que viven alrededor del Mediterráneo, peleaban. Ahora dice que no, es que los colombianos son unos cochinos, son unos sudacas ahí que se la pasan sino peleando, que groseros, que guaches, son tercerbundistas. Venga, cuénteme toda la historia de ustedes europeos. No había un solo segundo donde no hubiera una pelea en Europa. Todo ese maldingo sector del Mediterráneo, que guaches para guerrear, pero guaches, guerrear, y ahora vienen a decir que somos nosotros. Lo que pasa es que los de ahora no les tocó eso, pero guaches para pelear feo, y no peleaban por defender el honor de la muchachita, para quitarle las cosas al otro.
y vienen ahora a echarnos vainas a nosotros, listo. Entonces ahí está, pues ya le eché vainas a René Descartes, espero que no te vuelvas enemigo mío, espero que cuando yo haga todos los cálculos en un plano cartiano no me salgan mal por venganza tuya, porque yo te conozco, ¿cierto? Entonces, listo, ya. Pero nuestro querido amigo Isaac Newton, muy habilidoso, estudiaba a René Descartes, lo leía, lo aceptaba, pero también con el tiempo Isaac Newton, con una muy buena capacidad de raciocinio, el señor fue entendiendo que lo que decía René Descartes no era tanto. Entonces él dijo, vea, la luz sí son corpúsculos, eso lo dijo Isaac Newton, sí, y René Descartes estaba diciendo que no, que eso eran como unas ondas y que los corpúsculos eran los que afectaban de alguna manera, afectaban el entorno, y a esa afectación de esos corpúsculos hacían que la luz se volviera como ondas, ¿cierto? Ahora, la situación es que la luz funciona de las dos maneras, depende de cómo usted haga el experimento. Hay momentos en que la luz, usted hace un experimento de una manera y la luz se ve como unas bolitas ahí trabajando. Y usted hace el experimento de otra manerita, le cambia una cosita y ya no se ven las bolitas. Se ve una vibración, se siente, se percibe una vibración. Listo. Entonces, también el señor Isaac Newton hizo una teoría sobre el movimiento corpuscular, puso su hipótesis más bien, porque al fin no la pudieron definir. Una cosa son hipótesis y otra cosa son teoría. Hipótesis cuando a mí me parece que, ¿cierto? Yo tengo la conjetura, esa es mi hipótesis. Cuando yo ya la compruebo, ya se llama un teorema o una ley o una teoría. Entonces él se fue formando su pensamiento propio y ya dijo, no, ahí no hay ningunos vórtices, ahí lo que hay es unas fuerzas que actúan a distancia y todo esto. Listo. Vamos, pongamos acá una fecha muy importante cuando estamos haciendo aquí como una especie de cronología. Llegamos al año de 1600, se me olvidó, 1660, ¿cierto? A 1669, esto es como, digamos que más o menos por esta década, una década. Este año, ahí está ahí, de 1660 a 1669, son 10 años, una década. Ahí fue donde él organizó, de verdad, Isaac Newton organizó demasiadas cosas de su teoría. Pues, entre ellas, escribió en esa época, porque lo hizo en 1658. Perdón, yo hago acá un pasteleo, un pequeño paneo, porque olvidé 1687. 1687. No, un poco posterior. Ya, qué pena. Tenía ahí un enredito con las fechas. Yo me puedo enredar, muchachos, no me critiquen tanto. Si me critican, ya saben, me tendré que aguantar. Listo. 1669, él hizo demasiado trabajo importante en esta década. Desarrolló la luz y reevaluó, bueno, tampoco es así, es que yo iba a decir, es que volvió papilla a René Descartes, no, ellos eran respetuosos de sus trabajos, a veces se volvían muy irascibles, pero digamos que él simplemente reevaluó todo el conocimiento que traía René Descartes, después de que lo leyó y dijo, vea, las cosas más bien parecen ser así y así y así, y el señor René Descartes, pues muchas gracias por sus aportes, muy generoso, muy querido, llegamos al año de 1672, que es cuando él, ¿cierto? El señor René Descartes es llamado a participar de uno de los clubes más famosos del planeta Tierra, uno de los clubes de sabios más famosos del planeta Tierra, y prácticamente el primero que hubo. Se llama la Royal, en inglés, Royal. Es como de real, pero de la corona real, no de real que tenga que ver con lo que se ve, con la física, con lo que se palpa, no.
Royal, real, pero que tiene que ver, o sea, una palabra afín al rey, al reino y a la realeza. La Royal Society, así se escribe en inglés, society, ¿cierto? Sociedad, listo. Y la Royal Society, fundada en Londres, todavía existe, y ahí se van juntando las personas más granadas, más importantes, llaman así, granadas. O sea, piensan en la violencia, no. Las personas más granadas, lo más pulpito, lo mejorcito del pensamiento científico inglés. Aunque a veces, ¿cierto? A veces, por algunas situaciones ya de mucha admiración, a veces aparecen extranjeros, son muy pocos, también son llamados extranjeros, a que hagan parte de ese club importante de la Real Sociedad. Se llama así, la Sociedad de los Reyes, la sociedad fundada por los reyes, más bien. La sociedad no es que sea de reyes y que solamente allá vayan reyes, no, los reyes allá que ni siquiera van allá a poner la plática, ¿cierto? A eso van. Y claro, a untarse un poquito de cultura, porque entonces, ay, vea que es que el rey es amiguito de Newton, todo eso aquello, y le lambe, ¿cierto? Para ellos quedar bien también. Es parte de la política, porque si no también sería muy grave. Listo. En 1632, nuestro querido amigo Isaac Newton es llamado a participar de la Real Sociedad y fue su presidente, y ya no les voy a contar más cosas sobre eso, que sí hay unas detalles, pero no viene al caso. Por ejemplo, Isaac Newton ya sabemos que era muy tímido y nunca en las sesiones con sesiones, ¿cierto? Una cosa es sección y otra cosa es sesión. Sesión es una reunión de personas, ¿cierto? Durante un tiempo. Se refiere más que todo como al tiempo, no a la reunión de las personas, pero generalmente es cuando hay personas reunidas, el tiempo que se gastan se llama sesión. La otra es la sección, que es una porción, ¿cierto? Un fragmento de algo. Entonces, en las sesiones, él solo hablaba: buenas tardes, queridos participantes de la reunión del acta número 28 de la Real Sociedad de Su Majestad, y todo aquello, ya, el preámbulo, y al final, listo, señores, muchas gracias, ha sido, ahí quedará en el acta firmada todo aquello, el que no firme, entonces no lo debemos a pagar, y Nunca decía más nada. Él decía: señor secretario, por favor, y a veces le tocaba a él: señor secretario, por favor, haga el acta, que ha firmado, se aprueba, se aplaude, se aplaude, y chao, y todo el mundo hace así, y ya, listo. Él nunca hablaba más, nunca decía más nada, ni intervenía en nada. Solamente una vez dijo: señor conserje es como el ayudante, el que está en mantenimiento, pues el esclavito ahí, ¿cierto? Nosotros, Oscar Giraldo, me acuerdo cuando fui conserje de la Real Sociedad, y entonces, hey Oscar, entonces andaba, pues cerrame esa ventana. Así, eso fue lo que nos dijo Newton, no más, fue todo lo que habló. Hey, señor Oscar Giraldo, usted que es aspirante a matemático allá en América Latina y que es el esclavo de nosotros, por favor cierre esta ventana, que es que está haciendo mucho frío porque el invierno nos va a dar y me va a dar gripa. Eso fue todo lo que dijo Newton, como en 20 años que estuvo allá. No, tampoco estuvo tanto, pues, menos. Estuvo por ahí 10 añitos, 12, pero nunca habló más nada. No fue todo lo que dijo, pero hacía grandes aportes. Él escribía mucho porque él era de verdad una persona tímida. Ya sabemos que tenía mucho de Asperger. Ya explicamos también aquí que es el tal Asperger, ¿cierto? Listo. Viene acá el asunto más importante, digamos, lo que más Isaac Newton hizo muchas cosas, ¿cierto? El binomio de Newton, ¿cierto? El hombrecito hizo, de las cosas más importantes que hizo fue ponerle números. Eso se llama, ya en un lenguaje pues académico, se llama cuantificar, decir cuánto. Toda esta situación ya conocida del movimiento de los cuerpos
unos alrededor del otro. Aquí está el Sol, ¿cierto? O la Tierra. Bueno, hagámoslo así. Aquí está el Sol. Aquí está la Tierra. Vamos a ponerla en otro colorcito. La Tierra, nuestro bello, nuestro querido planeta azul. Aquí está la Tierra. Y aquí, en este otro colorcito, por aquí alrededor de la Tierra, está la Luna. También haciendo un movimiento así elíptico, ¿sí? Y esta es la Luna. Ok, listo. Ella dijo, vea, esto se mueve, se puede mover porque Kepler dijo que se movían así. E hizo 3 leyes, aquí ya las hemos visto, Kepler, pero no eran numéricas, o sea, no tenían números. Llegó nuestro querido amigo Kepler en 1686, hay que poner esa fecha, muy importante ponerla aquí. 1686. El Newton le dio números a esa vaina y lo hizo con una fórmula que la vamos a ver después. Había un señor en esta época, astrónomo, y sí, también era matemático y estudió, también le dedicó dedicó mucho tiempo a entender el fenómeno de la luz. Se llama Edmund, aquí es una D. Debemos grabarnos el apellido. Este sí es muy fácil porque hay un cometa llamado el cometa Halley en honor a Edmund Halley. Era contemporáneo de Isaac Newton y fue y lo visitó. Él quería, porque también era una persona muy importante, con mucho prestigio como astrónomo, descubrió una cosa, descubrió la otra, descubrió Se fue porque ya sabía que Isaac Newton estaba adelantando algunas teorías acerca del movimiento planetario. Entonces se fue y lo visitó, conversaron, charlaron. Edmund Halley muy respetuoso, nunca quiso quitarle nada, por supuesto, a Isaac Newton, ni decir, vea, esto lo descubrí yo, y no. Edmund Halley era una persona honorable, también inglés, Edmund Halley, y le dijo, Sir Newton, Sir, como esto es como un título nobiliario que da la reina o el rey de Inglaterra a gente muy importante. Sir Newton, Sir Isaac Newton, le dijo Edmund Halley, que no era Sir, él no alcanzó a tener ese título nobiliario. Eso se lo dan a gente muy importante. Yo no entiendo por qué no me lo han dado a mí, qué envidia. No sé por qué no me lo dan a mí, pura envidia, por pura envidia. Sir Isaac Newton, usted, viejo, publica esa vaina tan bacana que tenés ahí, ya es tiempo, ya eso está listo. Eso que tenés ahí, que no sé quién, que esto, que ese cálculo tan bacano, publicalo, hombre. Oh, loco, que vas a dejar eso, pues, no, dale. Y entonces Isaac Newton le comió cuento y en 1686 entonces publicó un libro al que se le llama, ¿cómo se hace? Lo voy a escribir escuetamente como todo el mundo, ese chiste ya lo dije aquí, ya no lo voy a hacer. ¿Para qué me acordaron? ¿Cierto? Los Principia, usted habla de los Principia de Newton y ya sabe de qué están hablando. En realidad eso se llama, lo escribimos. Vale la pena, sí. Vale la pena escribirlo. Pues sí me acuerdo. No, va a tener que pastelearlo, qué pena, pero sí. No, escribámoslo, pero no es que lo voy a escribir en latín, pero es que yo sé que ustedes saben más latín que yo, entonces ¿para qué? ¿Para qué muchas me pongo a enseñarles lo que ustedes ya saben? Si soy un tonto. A este sí no lo saben, en español sí no lo saben. Principios. Bueno, no, sí, pongámoslo aquí en chorizo de para abajo. Matemáticos. D. No pongamos el D. Filosofía. Natural.
¿Sí o no? Ustedes en español no se lo sabían, ustedes se lo saben en latín, pero en español, pues, como le ocurre, ustedes que van a saber de español, hombre, muchachos, listo. Entonces, principios matemáticos de filosofía natural. Principios matemáticos de filosofía natural. Eso así como Philosophiae Naturalis Mathematicas Principium. ¡Ja! No, tampoco es así. Ustedes que se llaman latín lo saben mejor que yo. Listo, entonces, pero usted dice simplemente los principia, porque así se escribe principios en latín. Bueno, listo, creo yo. En ese libro él describió toda esa situación no de cómo se mueven los planetas, eso ya lo descubrió Kepler, cómo se mueven elípticamente, ¿cierto? Y que áreas iguales, en tiempos iguales y aquello. Pero Newton lo que dijo, para que eso se dé, hay una fuerza de atracción. O sea, la Luna y la Tierra se atraen, la Tierra y el Sol se atraen, la Luna y el Sol se atraen, Júpiter y la Luna se atraen, pues la Luna de la Tierra, el satélite de la Tierra, de alguna manera también se atrae. Lo que pasa es que también dependiendo de cuál está más cerquita y cuál es más pesado, entonces ya las fuerzas interactúan como que se van desvaneciendo. Entonces no es así una cosa de que la Tierra, tan fácil como que Júpiter atrae la Tierra. Aunque Júpiter es mucho más grande, la Luna la atrae más fácil la Tierra, aunque es mucho más chiquita que Júpiter, porque la Luna está más cerquita de la Tierra. Y Júpiter sí se la lleva un poquito, pero la Tierra le dice, oiga, que me la va a robar este man, y la deja la pelea, porque la Tierra no crean que es cualquier cosa, la Tierra es jodidita, la Tierra, hay quien la ve tan chiquita, pero no se deja. Listo, muchachos. Entonces, este señor le hace caso, y yo creo que más bien nos vamos a un pequeño corte de comerciales. Entonces, en ese libro, que yo no me lo he leído, por supuesto, porque es que a mí me choca tanto el tal latín. No, a mí díganme las cosas en cristiano, muchachos, ¿cuál latín? No, es que no ha habido tiempo y de verdad son demasiadas cosas. Y por otro es que el cerebro mío no da. Les voy a ser sincero, el cerebro mío no da. Listo, ¿y qué pues? ¿Cuál es el problema? Yo me voy a volver como la tierra, voy a reclamar todo lo mío, como si yo tengo derecho a ser bruto. Oiga, pero entonces, en ese 1686, ¿cierto? Cuando se publica los Principia, en ese libro de los Principia, hay un principio, ¿cierto? Si el libro se llama Los Principios, pues todo está lleno de principios, y entonces uno de esos principios lo voy a decir así en palabras, todavía no le vamos a poner a esos números, no vamos a dar aquí que X igual a Y, nada, ningún X igual a Y, todavía no, vamos a entenderlo en cristiano, en español. No me lo digan en latín, muchachos, que me enredan. Por favor, no me griten tantos al mismo tiempo por favor, no más, muchachos, yo sé que ustedes saben mucho latín. Listo, entonces, ese principio dice que la fuerza de atracción, lo voy a poner aquí un poco resumido, solo voy a escribir las palabras principales de ese principio que he obtenido en las Principias. Ese principio dice, la atracción entre dos cuerpos. Y es bueno, voy a acabar de dar esto y enseguida les digo una cosa. La atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional a sus masas, Vamos a hacerlo así, directamente, así, ¿cierto? Ahí dice directamente. Proporcional, entonces ahí dice proporcional a las masas, o sea, a lo que pesen, digámoslo, ¿cierto? Masas. ¿Qué quiere decir? Que mientras más masivos, mientras más pesen, la fuerza con que se atraen es mucho mayor. Eso es todo, es mucho mayor, ¿cierto? La fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional a las masas, pero es inversamente proporcional, entonces ya ponémoslo así, y
proporcional, inversamente, aquí es una I, inversamente proporcional a la distancia que haya entre ellos. Así, sencillo. Vamos a ponerlo solo así. Es inversamente proporcional a la distancia. Después le ponemos más números, ya lo vamos a entender. El Sol y Júpiter se atraen con mucha más fuerza que el Sol y la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene muy poquito peso en comparación con Júpiter. Entonces, si uno mide, bueno, en términos generales, esto tendría algunas diferencias, pero así, se lo voy a explicar así. Si uno mide con qué fuerzas están atrayendo el Sol y la Tierra, recuerden que el Júpiter gira alrededor del Sol y no se va por la fuerza centrífuga, porque él gira y también es como si estuviera tirándose hacia afuera, pero el Sol lo está atrayendo y él también está atrayendo al Sol. Como el Sol es muchísimo más masivo que Júpiter, entonces Júpiter es el que da la vueltecita y el Sol se cae quietecito, porque es que el que manda soy yo, me quedo aquí vigilándote a ver si sos guapo y te vas, y no, Júpiter no se va. Pero esa fuerza de atracción entre Júpiter y el Sol es mucho mayor. Si uno la va a medir, eso lo vamos a ver, ustedes tranquilos, que entre el Sol y la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra es mucho más pequeña, pero también es inversamente proporcional a la distancia. Entonces volvamos al mismo caso. Digamos que ya midiendo distancias es posible que esa diferencia se minimice, porque la Tierra está más cerca que Júpiter. Entonces ya la diferencia que había sin medir las distancias, la fuerza que hay comparando entre Júpiter y el Sol, y después comparando entre Júpiter y la Tierra, esas fuerzas van a minimizarse un poco, porque la Tierra está más cerquita que el Sol. Entonces ya eso le permite a la Tierra acercarse un poquito más al Sol, acercarse no, atraer al Sol como fuerza, aunque el Sol está tan poderoso, tan quieto, que si fueran a juntarse, era la Tierra la que se iría hacia el Sol. Listo. Eso lo vamos a ver en el próximo programa con más detenimiento, pero ya me entienden. Directamente proporcional a las masas, o sea que dependiendo de las masas es mayor, pero es inversamente proporcional a la distancia. Mientras más lejos estén, la atracción es menor. Así, eso ya es sencillo. Conceptualmente, pues, listo. Muchas gracias, queridos televidentes, por acompañarnos en Matemágica. Nos vemos en el próximo programa. Chao.